diaria correspondiente al día jueves 3 de febrero de 1983, disertada por el honorable sachero Dr. David Ferriz Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Con motivo del viaje de regreso de los queridos hermanos Carlos Valdivia y Marta Rodríguez, desde el Santo Templo Central enviamos este mensaje a la Comisión PROUNINT de Perú. Desde el Santo Templo Central va en este cassette mi saludo cariñoso a la Hermandad de Perú y este mensaje para el área académica de ese sector. En primer lugar, un saludo cariñoso a los hermanos que conforman la Comisión PROUNIT, como son el hermano Giñán Moisés Tazaico, Javier Lauro, el hermano Manuel Paz y el hermano Jesús Juan Chávez. Muy especialmente al hermano reverendo Gagpa Luis Díaz Díaz, coordinador del área académica. Al hermano comisionado del Consejo Supremo, quien actualmente ocupa el cargo de primer secretario, hermano Jesús José Hernández, a quien felicitamos por su labor conjunta con el reverendo Gagpa Carlos Alberto Irigoyen en la reactivación de los organismos del área académica. Lo mismo al hermano Jesús Esteban Amaro, a la hermana Ivonne Chávez de Amaro, a la hermana Frida Ebner, directivos del Preliceo, al hermano Giñán, profesor Oscar Medina, a la hermana Jesús Susana Ríos, directivo del Centro de Estudios Generales, a la hermana Jesús Betty Porras, quien ocupa el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión PROUNIT en las labores de secretaría, al hermano y recordado doctor Gerard Skolarski, vicedecano de la Facultad de Arte, a quien próximamente haremos llegar un programa de las actividades que van a surgir en Europa, en Ginebra especialmente, ahora que se nos entregue la personalidad jurídica, y para ver la posibilidad de que pueda él estar dentro de la calendarización de actividades en una visita breve que... El tema de la esperanza es un tema que toca el Sublime Maestre en la magia del saber, en la cual expresa aquel arcano que dice mi fuerza es la esperanza en la resurrección. Esa expresión, que naturalmente puede ser de origen teológico, en cuanto a una expresión que deriva de las palabras de Jesús, cuando decía mi reino no es de este mundo, etc. Hay que tomar en consideración que en la palabra resurrección hay tres acepciones en una sola, tres acepciones modernas con un solo origen: resurrección, renacimiento y reencarnación. De esas tres palabras modernas, con la que queda más en relación con el origen es la palabra reencarnación, porque se trata de las vidas sucesivas de que hablaba Pitágoras, aun cuando también se traduce el renacer,
tendréis que nacer de nuevo, el renacimiento, como para el volver a vivir, que decía Jesús a Nicodemo, pero que actualmente se asocia más la palabra renacimiento con transformación de la persona, tiene que tener un renacimiento. Y en cuanto a resurrección, ha quedado más bien dentro del campo de la teología, en cuanto a que viene a ser un equivalente de ascensión del Señor, la resurrección, aun cuando vemos que en algunas partes se observa que estos tres términos son usados en función de las vidas sucesivas. Por ejemplo, en la Biblia, o mejor dicho, cuando se habla del credo, el credo de los primeros apóstoles, que decía: creo en la resurrección de la carne, en la vida perdurable. Ello revela más bien encaminado hacia la reencarnación. Entonces, tomando en cuenta eso, el arcano que dice: mi fuerza es la esperanza mi fuerza está en la esperanza de mi resurrección, o sea, en la evolución a través de las vidas. Sin embargo, la palabra esperanza trae varias connotaciones. Hay mucho que se piensa alrededor de la esperanza. La esperanza constituye en ese arcano una fuerza. La esperanza es una fuerza desde el punto de vista de ese arcano, y por lo tanto ciertamente constituye uno de los más grandes valores, una fuerza, es una fuerza. Hay algunos pensamientos alrededor de la esperanza que vienen a corroborar ese criterio del arcano. Ese arcano se pierde su origen en la noche de los tiempos. Esa visión de la esperanza como una fuerza se pierde en la noche de los tiempos. Tíbulo en Roma decía: la esperanza nos dice siempre que el mañana será mejor. Y luego el filósofo Samuel Johnson decía: los vuelos naturales del espíritu humano no van de placer a placer, sino de una esperanza a otra. ¿Y qué pensaba Aristóteles, el gran estagirita? Decía: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Sin embargo, una vez más, Chesterton, que fue un filósofo católico, pero que probablemente me atrevería a colocarlo al lado de Teilhard de Chardin, en los grandes filósofos modernos del catolicismo, porque su pensamiento es bastante universal. Y Chesterton es el autor de aquel pensamiento que dice: Señor, que pueda cambiar aquello que se puede cambiar.
que no quiera cambiar aquello que no se puede cambiar. Y que me dé la sabiduría para saber qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. De tal manera que observan ustedes que Chesterton era bastante profundo. Ahora, con respecto a la esperanza, él también la denomina una fuerza como el antiguo arcano. Dice, la esperanza es la fuerza que nos llena de ánimo cuando estamos desesperados. Chesterton coincide y se remonta al antiguo arcano a identificarla como una fuerza. Goethe, el gran poeta alemán, y que siempre es interesante, su libro lo menciona. Goethe viene a ser el escritor más notable de todos los tiempos en Alemania. Goethe representa casi un culto en Alemania, y un culto que ha sobrevivido a través de toda su posteridad. Goethe viene a ser el escritor, el hombre por antonomasia, aquel ante quien Napoleón, cuando lo conoció, exclamó: "He ahí un hombre". Él tomó la esperanza y dice: el umbral es el puerto de la esperanza. Umbral, sabemos que tiene varios significados. Cuando se comienza algo, cuando se llega a alguna parte, el umbral de algo, el umbral de un camino, el umbral de una casa, el umbral de una etapa. Cuando el umbral tiene la característica de que apenas se observa, casi siempre umbral viene de un brillo. Un brillo quiere decir sombra, o sea, que es un lugar de bruma, un lugar que no está muy claro, pero que ese umbral, ¿verdad?, es el puerto de la esperanza. O sea, allí Goethe observa con respecto a la esperanza la necesidad de un umbral, cómo surge, cómo aparece en nuestro avance de las cosas. Quintiliano, el pensador romano, decía, es el autor de aquella famosa frase que dice: lo último que se pierde es la esperanza, o se pierde antes la vida que la esperanza. Este pensamiento de Quintiliano es interesante, porque Quintiliano consideraba que la esperanza sobrepasaba a la vida. Esto concuerda con la doctrina de las vidas sucesivas, en las cuales cuando la persona muere, ha preparado su encarnación siguiente, mientras más evolucionada está la persona. Y además, con su muerte no termina su esperanza, como los bodhisattvas, como los nirmanakayas, que regresan a una expiación inmerecida, que regresan a vivir cuando ellos desean. Entonces ligan la esperanza más allá de la vida quintiliana. Schopenhauer, que vivió en una etapa en que el filósofo dudaba, en que la filosofía se basaba mucho en dudar, ya que fueron tiempos no muy lejanos a Renato Descartes, al Cartesio. Schopenhauer tomó la esperanza con un valor superior a la negación o a la afirmación. Él decía:
no neguemos nada, no afirmemos nada, esperemos. Esa espera es muy interesante. Él espera de Schopenhauer. Si el Cartesio dudaba y decía, si dudo pienso y si pienso existo, y entonces dejaba sobre una plataforma la duda metódica. En cambio Schopenhauer hablaba de la espera, convertía la espera y por lo tanto la esperanza en una plataforma filosófica que si no habrá sido exactamente de toda su disciplina, si en cambio era un pensamiento y una forma muy débil. Es muy interesante esa actitud sabia de Schopenhauer, esa actitud sabia del saber esperar. Inclusive hay las recomendaciones en el esoterismo de que es deber del discípulo saber esperar y es deber del maestro saber callar. Lope de Vega, que fue un autor español con muchos giros en el idioma y muy original en su época, dijo: la esperanza tiene tanto de mérito cuanto de paciencia. Y es que la fuerza de la esperanza sí requiere méritos, requiere también, como la espera de Schopenhauer, la paciencia. Y el mérito es también esa fuerza que da al ser para alcanzar determinadas cosas. El filósofo Tales, de la ciudad de Mileto, ya pertenecía a aquella época en que la razón de los griegos iba abarcando y llenando todo. Entonces él enfoca la esperanza como uno de los grandes filósofos anteriores a los socráticos, donde dice: la esperanza es el único bien común a todos los hombres. El único bien. Es curioso que en cuanto al bien, decía Platón de la matema, que era el origen de la matemática, que era el más alto bien, la matema. Entonces es curioso que la esperanza queda como el único bien, e inclusive comenta Tales: los que todo lo han perdido, la poseen aún. Los que todo lo han perdido, la poseen aún. Aquí viene un pensamiento de Oscar Wilde. Oscar Wilde, el escritor inglés sumamente discutido, de costumbres muy transformadoras, y que representó en cierto modo una avanzadilla, no exactamente la nueva era, pero sí una transformación muy intensa de su tiempo. Tomó la esperanza en el sentido de la transformación y dijo: esperar lo inesperado es señal de un espíritu profundamente moderno.
Ese giro de Oscar Wilde le da a la esperanza de la sorpresa, la esperanza de lo nuevo, de la transformación rápida que viene todavía. Probablemente Oscar Wilde fue una expresión uraniana de su siglo, y claro que él personalmente ha sido muy discutido y lo será, pero sí, ese giro que le da a la esperanza es por demás interesante. La esperanza de aquello que viene de la sorpresa, del cambio, de la transformación. Bien, entonces hemos disertado un poco alrededor de la esperanza, trayendo a colación pensadores de épocas, de orígenes diferentes. Paz. Al día jueves 17 de febrero de 1983, disertada por el honorable sachero Dr. David Ferriz Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Esta parte de la epístola a los romanos de Pablo Apóstol es